el tanque Leopard 1A5, la gran apuesta de Alemania para Ucrania, ha fracasado estrepitosamente. Inmovilizado al este de Vishneve, resistió menos de 2 semanas en su primera batalla. Los expertos afirman que Rusia se ha preparado específicamente para destruirlo. Se informó que Rusia preparó unidades especiales de cazacarros entrenadas en sus puntos débiles. Nutov defiende que el modelo era obsoleto y la tripulación ya huyó, como es habitual, solo quedando chatarra bélica en los equipos militares enviados por Occidente. Los detalles, a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. El estreno del tanque alemán modernizado Leopard 1A5 como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kupiansk fracasó estrepitosamente. La artillería rusa golpeó el milagro alemán y los tanquistas ucranianos tuvieron que huir según la tradición. El experto militar Yuri Nutov, en una entrevista con un medio ruso, explicó la destrucción exitosa del Wunderwaffe por la aparición de unidades especiales en el ejército ruso que están afiladas para la destrucción de equipos occidentales. En las redes sociales han aparecido pruebas en video de la destrucción del primer tanque Leopard de la serie 1A5 de los suministrados a Kiev por Alemania. Se informa que el tanque fue inmovilizado al este de la aldea de Vishneve. Esto después de que el ejército ruso dañara una de sus orugas. Así, el tanque más moderno de la OTAN, el Leopard 1A5, duró solo unas pocas semanas en la zona NVO y murió casi en la primera batalla, demostrando que las defensas rusas están más avanzadas ante los equipos de la OTAN. Antes de eso, el Leopard 1 no se usaba en Kupiansk, dice el experto. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a utilizarlos porque hay una zona boscosa en la que existe la posibilidad de camuflaje y maniobrabilidad de equipos pesados. Además, hay suelo arenoso y no suelo negro empapado, en el que los pesados leopardos se atascan. Por cierto, la modificación del Leopard, que fue transferida a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya ha sido retirada del servicio en Alemania. Los alemanes ya no utilizan este tipo de vehículos. Tienen una armadura extremadamente débil y muchos otros inconvenientes. Por lo tanto, se entregaron a Ucrania en masa, de acuerdo con el principio sobre ti, Dios, lo que no es bueno para mí. Según Nutov, a principios de la primavera de 2023, el ejército ruso creó especialmente varias unidades de cazatanques. Estas han recibido un entrenamiento especial y son capaces de destruir absolutamente todos los vehículos occidentales, incluidos entre ellos Leopards y Challengers y hasta Abrams, que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no se arriesgan a llevar a la línea del frente, dejándolos como una última alternativa de parte del Imperio Occidental norteamericano. Los combatientes de esta unidad fueron especialmente entrenados para destruir equipos occidentales, dice Yuri Nutov. Se les informó en qué parte del casco del tanque eran más vulnerables, qué armas usar contra tal o cual vehículo. Por lo tanto, la efectividad de estos grupos de cazacarros es muy alta. Por supuesto, cuando este tanque apareció por primera vez en la dirección de Kupiansk, luego, por supuesto, fue descubierto y destruido. No hay nada sorprendente en esto. Para Occidente, esto es una sorpresa, porque se creía que tales tanques servirían durante más de un mes y tal vez incluso más de un año. Pero resultó que no duró más de 2 semanas en las tropas ucranianas destacadas en el frente. El ejército ruso está preparado para la aparición de este tipo de equipos. No es nada especial. No tiene armadura reactiva explosiva, ni escudos antiacumulativos especiales, ni protección contra drones en forma de barbacoas.
Por lo tanto, se destruye fácilmente. Según otro experto militar, Stanislav Krapivnik, que sirvió en el ejército estadounidense, el Leopard actualizado, que fue derribado cerca de Kupiansk, es un tanque de la época de la Guerra Fría, es decir, de los años 90. Sí, hay sistemas informáticos modernizados, un cañón actualizado, pero en cualquier caso, es un tanque viejo, dice Krapivnik. El blindaje del tanque es de acero. Los alemanes no tienen nada compuesto, así que este tanque no es nada extraordinario. No es mejor que el T-72. Ahora lo están transfiriendo a Ucrania, porque la empresa alemana Rheinmetall ha acumulado muchos de estos tanques y necesita deshacerse de ellos. Pero según las leyes locales de Alemania, que fueron promovidas por los verdes, es muy caro deshacerse de los tanques. Es mucho más rentable enviarlos a Ucrania. El hecho de que la tripulación del tanque haya escapado no es sorprendente. Se ha convertido en un hábito para las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se aferran a los vehículos, no luchan por los vehículos, no los utilizan como puntos de tiro a largo plazo, simplemente huyen. Es bueno para el ejército ruso que los dejen correr. El ejército ruso sigue avanzando en dirección a Artevivsk. Recientemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron el control de la aldea de Kromofo. Según el experto militar y jefe del Centro para el Estudio de los Conflictos Militares y Políticos, Andrei Klinchevich, el suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la batalla por Artyomovsk pasaba por la aldea de Kromofo. El experto militar relató lo que ocurría después del éxito táctico cerca de Artyomovsk. Se trató de un importante logro táctico. Después de un reciente contraataque, las tropas rusas lograron hacer retroceder al enemigo desde el embalse de Berskovskoye y luego, finalmente, avanzar a las fuerzas de Kromofo y, literalmente, acorralar a las tropas ucranianas. Al día siguiente de la liberación del pueblo, aparecieron imágenes terribles en las redes sociales. Kromofo estaba lleno de cadáveres de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Obviamente, el enemigo estaba bajo la presión de fuego constante de las tropas rusas y no pudo evacuar los cuerpos de los muertos. Algunos de ellos, al parecer, permanecieron allí durante más de una semana. Los soldados rusos y corresponsales militares informaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente abandonaron a sus caídos en Kromofo. Ahora, las tropas rusas tienen bajo control de fuego los cinturones forestales más cercanos a Kromofo, al norte y noroeste del pueblo, así como de una sección de las carreteras que conecta Artyomovsk con Chasiv Yar. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió que las posiciones ucranianas en la zona de 10 asentamientos, en particular cerca de Chasiv Yar, Bodanivka, Ivanovske, Klishchivka y Nueva York, Novorovske, están bajo fuego de artillería y morteros rusos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de mantener el canal Siversky-Donetsk, Donbass, como la principal línea de defensa para evitar que las tropas rusas expandan el territorio controlado a Chasiv Yar y Kostiantynivka. Para los rusos, Chasiv Yar se convierte en un centro que abre el camino a Kostiantynivka, Slaviansk y Kramatorsk. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.